e investigador del INA. Y la plática que nos va a dar el día de hoy es Avances y retos de la Cuarta Transformación. Le agradecemos al profesor. Mucho gusto, profesor. Le recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar hablando de algo que aparentemente no tiene nada que ver con el tema. Hace muchos años, eran los años 70, hablaba yo con un pistolero que le decían el Güero Batillas, Café Trevi, por la Alameda, antes del sismo. Güero Batillas era un pistolero, un gatillero, que había sido pistolero de Maximiliano Vila Camacho, de Jorge Negrete y de otros personajes importantes, ¿no? Yo hablaba con ese tipo porque me parecía muy importante hablar con una persona que me parecía un sociópata. Sociópata es aquella persona que siempre busca conflictos, o que no entiende lo que es el bien y qué es el mal, aunque eso del bien y el mal va cambiando según la sociedad en que nos encontramos. Yo hablaba con el Güero Batillas porque él había sido pistolero de muchos políticos del partido oficial, ¿no? Bueno, ese es un detalle. Cuando hablo de Güero Batillas, que por cierto mi madre me regañó porque decías, oye, ¿cómo te atreves a hablar con un canalla que quería matar a mi padre? Bueno, lo que pasa es que yo me siento muy estudioso de la gente en general, ¿no? Y también voy a citar otro caso. Hacia los años 70 también, Florentino Ventura, que era el jefe del Interpol, me agarró con una bola de guaruras y me dieron lo que en México se llama una calentadita. Lo que pasa es que pensaban que yo era amigo, además era cierto, de Raúl Ramos Zavala. Raúl Ramos Zavala fue el fundador de una liga llamada 23 de septiembre. Como yo era amigo de ese caballero, Florentino Ventura pensó que yo podía localizarlo. Yo no tenía la menor idea de dónde estaba Raúl Ramos Zavala, porque Raúl se había metido de guerrillero y nunca me había informado, por supuesto, de tal situación. Entonces el tío Florentino me dio una calentadita, o sea, unos golpes. Me acuerdo que a partir de esos golpes me ocasionó varios trastornos fisiológicos. Incluso yo no veo muy bien a partir de aquella fecha, ¿no? Esos son dos elementos para dar a entender lo que sucedía en México. Ahora vamos a ver lo que va a suceder en el mundo. El año 92, un señor llamado, se me olvida el nombre, Fidel Castro se llamaba, sí, habló frente a la ONU y dijo, hay el peligro inminente de que desaparezca una especie biológica aquí en el planeta. Esa especie biológica se llama hombre, o sea, el ser humano, ¿no? En Brasil, en Río de Janeiro, en la conferencia contra Naciones Unidas. Así es. Efectivamente, y claro, él echó la culpa al imperialismo y al colonialismo, a la sociedad de consumo. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el hecho de que en México nos encontramos desde una época como puede ser 27 de septiembre de 1821, con una situación anómala, peligrosa, perniciosa, peliaguda, que es el hecho de que nos han gobernado oligarquías bastante siniestras y que el pueblo mexicano, entendido por pueblo mexicano, la mayor parte de los sectores oprimidos y explotados, han llevado la peor suerte en esta historia. Ahora, yo no me voy a remitir a Santana ni a Iturbide, voy simplemente a hablar de 1917, porque en 1917 una facción revolucionaria que había derrotado a ejércitos populares
la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur tomó el poder. Ahora, si ustedes leen el libro de Aguilar Camín, que se llama La Frontera Nómada, van a encontrar que este ilustre caballero elogia a Obregón, a Calles, a toda esta bola de tipos, porque él se siente muy identificado con ellos. Cuando yo era niño, en la época precámbrica, cuando había tiranosaurios y todo eso, mi padre y mi abuelo me decían: México está gobernado por una partida de bandidos, pero eso no es lo más grave, eso no es lo más grave. Es una partida de criminales desquiciados, ¿no? Y claro, me ponían este ejemplo de esta carta que aquí tenemos transcrita. Es una carta que el general carrancista Francisco Murguía envía al general Álvaro Obregón en febrero de 1922. Y Obregón le dice, Murguía le dice a Obregón: le envío esta carta porque usted es el enemigo mío, y usted es un miserable y un canalla, ¿no? Y le voy a dar el inventario de toda la gente que usted ha mandado matar, ¿no? En toda la carta es un directorio telefónico, pero prácticamente no, porque efectivamente es una lista gigantesca de personas que había mandado asesinar el general Obregón. Es que yo veía la carta y lo que veía era básicamente que la mayor parte de las víctimas eran generales, licenciados, profesionistas, o sea, gente de sectores medios o sectores muy acomodados, fifís, como se dice ahora. Lo que no hablaba la carta del general Murguía, que por supuesto también fue asesinado por Obregón, eran las matanzas de obreros y campesinos. Y claro, de repente uno llega a Tizapán, en San Ángel, y encuentra una calle donde murieron más de 40 obreros asesinados por Calles. O vas a Topilejo y te encuentras la reminiscencia de un brazo que salía de la tierra, porque eran estudiantes asesinados por Calles con motivo de las elecciones del año 29. Ahora, ¿por qué esta afición a la sangre? ¿Por qué esta proclividad criminal? Bueno, México tenía un problema en el tiempo de Porfirio Díaz, y es que la mayor parte de los capitales eran extranjeros. Por capital se entiende, pues, como ustedes saben, un conjunto de bienes, servicios y dinero que tienden a reproducirse, ¿no? O sea, el dinero que mete una abuelita debajo del colchón no es un capital. Capital es aquello que se reproduce para incrementarse. Digamos, cuando este filántropo Slim llama, pues, invierte en fábricas, en Carso, por ejemplo, o en Sanborns, lo hace para sacar más dinero, ¿no? Eso es capital, ¿no? Ahora, México tenía una carencia muy notoria de capitales. La mayor parte eran extranjeros. En la minería, en el petróleo, pues, digamos, Krill, por ejemplo, allá en Chihuahua, tenía hasta hipódromos que sacaba, pues, de la minería y de otros negocios que tenía, ¿no? Era un capitalista el señor Krill, de los más avanzados, pero del mundo, ¿eh? O sea, en pleno tiempo de Porfirio Díaz, nos encontramos con un empresario realmente gigantesco, que era el señor Krill, abuelo, pues, de un famoso panista, ¿no? Ahora bien, en estos países donde el capital es escaso, existe lo que el señor Marx llamó la acumulación originaria. La acumulación originaria es un conjunto de mecanismos y de métodos para formar capital que no son capitalistas. Es decir, la acumulación de capital, ya vimos, es cuando alguien mete dinero o mete bienes para reproducirlos. Y la acumulación originaria es una forma de hacer capital anómala, patológica y criminal. O sea, consiste en despojar a los campesinos de sus tierras, consiste en despojar a los artesanos de sus talleres, consiste en la piratería, consiste en algo a que estamos bien acostumbrados, el saqueo de las arcas públicas, ¿no? Esas son formas de ser capital, ¿no?
Y cuando llegan los Obregones y los Calles, efectivamente, eso es lo que se hace, ¿no? Se toma capital de donde sea, expropiando a los antiguos latifundistas, pero también despojando a los campesinos, despojando a los artesanos. Y claro, alguien puede decir, oye, pero tú te olvidas de que Obregón hizo una reforma agraria. ¿Pero dónde hizo la reforma agraria? En Morelos. ¿Por qué la hizo en Morelos? Porque era el foco, el epicentro del movimiento zapatista, ¿no? ¿En Michoacán pasaba lo mismo? No. En Michoacán gobernaba don Francisco José Mójica. Y a Mójica se le ocurrió hacer una reforma agraria en Michoacán. Y Obregón lo mandó a asesinar, ¿no? Llegaron unos militares bajo la orden de acabar con la vida de Mójica y se arrepintieron. Dijeron, mi general, no podemos matarlo porque usted es un héroe revolucionario. Nos arrepentimos de la orden. Y Mójica les dijo, ustedes tienen la orden del principal jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Así que tienen que matarme. Cumplan su orden. No, mi general, no podemos. Y efectivamente, no pudieron. El miserable de Obregón ya había mandado coronas a la supuesta viuda de Mújica, porque creyó que sí lo habían asesinado, ¿no? Un poco como cuando Al Capone mandaba coronas a los tipos que mandaba asesinar, ¿no? Entonces nos encontramos efectivamente con dos sistemas políticos, Obregón y Calles, verdaderamente pavorosos, siniestros. Cuando veo la estatua de Obregón allá en San Ángel, me muero de coraje, porque además se intentó matar a mi abuelo, ¿no? Es decir, mi abuelo era un zapatista, y Obregón intentó liquidarlo, porque a mi abuelo se le ocurrió, el año 1922, generar un decreto que se llama Circular 51, colectivizando la tierra a los campesinos, ¿no? Naturalmente Obregón lo acusó, usted es un perro comunista y le pido su renuncia. Y efectivamente, mi abuelo fue cesado. Después se intentaron asesinarlo, pero como era un gato como con 7 vidas, nunca lograron, le murió muerto natural, ¿no? Ahora, ¿qué sucede de 1917 a 1933? Llegó un periodista norteamericano llamado Frank Tannenbaum, para citar un ejemplo. Era el año 28, 29 o 30, no recuerdo bien. Y Tannenbaum dijo, yo no veo que haya habido aquí ninguna revolución. Todo está igual que el tiempo de don Porfirio. Los viejos latifundistas siguen teniendo sus tierras. Y ahora hay nuevos latifundistas, ¿no? ¿Cuál revolución? No, pero esa revolución estaba en marcha. Es decir, estaba la segunda etapa de la revolución. Había tomas de tierras, había un gran conjunto de huelgas, había una efervescencia enorme del pueblo mexicano que quería continuar la revolución, pero no solamente continuarla, sino radicalizarla. Es decir, en el año 33 nos encontramos con un pueblo en marcha, con un pueblo efervescente, con un pueblo prácticamente avanzando sin detenerse. Y eso habría que frenarlo, Incluso Calles mandó, bueno, no fue Calles, fue uno de sus peleles, Abelardo Rodríguez. Calles mandó a Abelardo Rodríguez, bueno, Abelardo mandó al general Lázaro Cárdenas del Río a reprimir un movimiento agrario en Veracruz que dirigía el general Adalberto Tejeda, ¿no? Ahora viene la sucesión electoral del año 34, 33, 34, y Calles pensaba, ¿a quién pongo de presidente? Entonces pensó en uno de sus juniors, un cretino, hijo de Calles, ¿no? Y pensó también en Joaquín Amaro. Joaquín Amaro tiene una estatua en la Escuela Superior de Guerra, porque él fundó, pues, no, la estatua está en el Campo Marte. Él fundó la Escuela Superior de Guerra, y Joaquín Amaro tiene una característica, era otro criminal. Es uno de los asesinos de Pancho Villa, de los que planeó el asesinato de Pancho, ¿no? Y Calles piensa, pues voy a poner a Amaro.
Pero resulta que en ese momento hay, como les dije, un gran flujo, una serie de movimientos populares. Y gran parte de los campesinos mexicanos, varios de los cuales estaban aglutinados en la Confederación Campesina Mexicana, pensaron en un general, gobernador de Michoacán, llamado Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué pensaban en Lázaro Cárdenas del Río? Porque Cárdenas había llevado a cabo una reforma agraria en Michoacán, del año 28 al año 34, contraviniendo a Calles. Porque Calles en 1926 había declarado: el ejido es un fracaso. El ejido no sirve para capitalizar. El ejido es una estupidez que inventaron ciertos carrancistas, ¿no?, para detener el movimiento zapatista, para frenarlo. Entonces Calles declara precisamente que el ejido ha fracasado, y la comunidad indígena también. Sin embargo, la fuerza, la potencia del movimiento campesino, más había venido la huelga la crisis del 29, que había generado una serie de problemas económicos, políticos y sociales en México, lo cual había, digamos, alborotado más a la gallera, digamos, al pueblo, ¿no? Toda la gente impone a Lázaro Cárdenas. O sea, Lázaro Cárdenas llega, igual que Andrés Manuel López Obrador, por la fuerza de los movimientos populares. O sea, la época mejor que han tenido los trabajadores mexicanos ha sido con Lázaro Cárdenas. Pero no es que haya llegado un Mesías, no es que haya llegado un hombre providencial llamado Lázaro Cárdenas. El éxito del pueblo mexicano en el año 34 se debe exactamente al pueblo mexicano, ¿no?, a los movimientos populares, ¿no? Y Calles lo pensó. Bueno, Cárdenas pues es un cuate que yo he creado, ¿no? Es mi hijo. No me siento muy a gusto con él, pero ya que la gente lo quiere como candidato, pues lo impongo como candidato, y efectivamente fue impuesto como candidato. Ganó las elecciones fácilmente, aunque siempre había fraude, pero las informaciones que tengo es que efectivamente ganó Cárdenas, le ganó a Alberto Tejeda y le ganó a otros candidatos, ¿no? Había un movimiento popular importante, y viene una sorpresa. La mayor parte del gabinete que tenía Cárdenas eran puros callistas. Se los había impuesto el presidente Calles o el presidente Cárdenas. Uno que otra persona era decente en ese gabinete, digamos Narciso Bassols, ¿no? Sin embargo, empiezan a ocurrir una serie de cosas. Por ejemplo, en la agricultura se había puesto a un cuate llamado Tomás Garrido Canaval, que era un callista furibundo, ¿no? El año 35 hay una peregrinación de católicos hacia el centro de Coyoacán, donde está la iglesia de San Juan Bautista, y aparece un grupo de pistoleros llamados Camisas Rojas. Los Camisas Rojas eran un grupo de mercenarios y pistoleros que se dedicaban a reprimir a los católicos y a los comunistas, ¿no? Entonces, aquí, en ese momento, llega la procesión de católicos, llegan los Camisas Rojas y empiezan a disparar, empiezan a hacer matanzas de católicos. Una muchacha de apellido Blanco, no me acuerdo el nombre, se pone frente a la puerta de la iglesia de San Juan Bautista, y el jefe de los Camisas Rojas la acribilla a balazos. Se llamaba Carlos Madrazo. La mató a sangre fría a esta chava. Muchos de los Camisas Rojas eran simplemente burócratas que estaban acarreados. Llegó Camisa Roja tarde a Coyoacán. Lo vieron los católicos, que estaban furiosos por la pérdida de vidas, y le echaron a ese pobre cuate, ¿no? Pero además, para el gobierno de Calles, lo más grave era un gran conjunto de huelgas que se daban en toda la República, en Durango, en Chiapas, en Tamaulipas, tomas de tierras, incluso de los nuevos latifundios, por ejemplo con Jenkins en Puebla, ¿no?
Entonces, Calles hace declaraciones diciendo que el gobierno de Cárdenas es un gobierno fallido, frustrado y proclive al comunismo. Entonces, resulta que Cárdenas había logrado ya controlar al ejército, había mandado a diferentes generales a diferentes horas de comando, había logrado pues deshacer la hilatura militar que apoyaba a Calles y cambia totalmente su gabinete y pone a puro cardenista, ¿no? Entonces Calles se encuentra con la sorpresa de que su alumno se le había alborotado y se le había rebelado. Entonces sucede algo que es ilegal. El exilio y el destierro son ilegales, ¿no? En México. Pero estaba el señor Calles en bata leyendo un famoso libro llamado Mein Kampf. O sea, mi lucha, de un tal Adolfo Hitler, ¿no? Y llegan unos policías y le dicen: está usted expulsado de México, porque Cárdenas lo desterró, ¿no? A tal Calles. Ahora, yo cito mucho el cardenismo porque es un gran antecedente de lo que es el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Y él mismo lo postula constantemente, ¿no? Ahora, lo que viene, ¿qué sucede? Los historiadores, que son muy adictos a suponer que una sola persona ordena todo, que una sola persona hace la historia, o sea, pues Stalin explica la Unión Soviética, Napoleón explica la Francia del siglo XIX, Julio César, la Roma antigua, dicen: Cárdenas impuso en la presidencia a un mequetrefe llamado Manuel Ávila Camacho, hermano de un gatillero, de otro asesino llamado Maximino. Dice: fue un error de Cárdenas. Bueno, en sus memorias, Cárdenas dice: el general Mújica, o sea, mi compadre Mújica, un hombre muy progresista, muy brillante, muy lúcido, se postuló como candidato en el año 40, pero la burguesía, los empresarios, la gente fifí, había crecido, había incrementado sus capitales, había incrementado su poder, había incrementado su capacidad de acción, su iniciativa, y son ellos los que imponen a Ávila Camacho. Cárdenas dice en sus memorias: las circunstancias no le favorecieron a Mújica. Bueno, las circunstancias son esas, que la burguesía se le impuso. Y entonces, ¿qué sucede? Según el maestro Silva Herzog, el auténtico Silva Herzog, el que se llamaba así, porque hay un par de idiotas que se hacen llamar de esa manera, el hijo y el nieto, ¿no? El hijo y el nieto, pues un par de reaccionarios, ¿no? No, el viejo Silva Herzog dice: la contrarrevolución empieza en 40. Bueno, claro, si ustedes ven, por ejemplo, algunas novelas, por ejemplo, Casi el Paraíso, de Luis Espota, es muy interesante porque el libro se refiere a un hecho real. Había, con perdón de la palabra, lo que llaman un hijo de puta, porque un italiano, hijo de una prostituta, vino a México. Como era muy guapo además, se dio cuenta que aquí en los altos círculos la capacidad de simulación es básica como palanca. Entonces hizo pasar por conde, y como conde la gente lo invitaba a todas partes, ¿no? Y le disparaban banquetes, le regalaban automóviles, le regalaban trajes, le traían chicas para que se regodeara, algo así como las chicas que Jack Lemmon y Frank Sinatra le llevaban al presidente Kennedy, ¿no? O sea, eso implica la corrupción, porque además en esa época gobierna un tipo llamado Miguel Alemán, que era un ladrón de mucha monta, ¿no? Y claro, había una corrupción que, sin embargo, ahorita, si la vemos, la corrupción de Miguel Alemán era como de párvulos, como de kinder, ¿no? Frente a la corrupción que ha sobrevivido ulteriormente, ¿no? Esta corrupción es
un mal endémico, es un cáncer pavoroso, que yo digo una cosa, dice Andrés que la corrupción es el principal problema de México. Bueno, yo digo que el principal problema de México es el tipo de capitalismo que padecemos y la corrupción es un efecto, no es la causa. Esta corrupción viene desde la colonia. En la colonia, como nacías ya dentro de una casta, dentro de un grupo muy cerrado, no podías ascender socialmente y entonces tenías que recurrir incluso a aparte de la corrupción de los virreyes, que era muy notoria, incluso había corrupción abajo porque para subir en la escala social tenías que recurrir a la corrupción porque si no te morías de hambre. Incluso se dice que Guerrero y Morelos, que eran gente de ascendencia africana, falsificaron sus documentos para hacerse aparecer como criollos, ¿no? Entonces esta corrupción enorme tiene que ver con esto que llamamos acumulación originaria. O sea, toda esta serie de mecanismos para conseguir capital a como sea. Robo, crímenes, brutalidades enormes. Yo recuerdo aquí una distinguida dama que yo conocí en el sindicato del UNAM, se llama Rosario Robles Berlanga, ¿no? Yo denuncié a Rosario Robles por ratera en el sindicato. Se lo dije a los compañeros del PRD. Efigenia Martínez me dijo, compañero Guerrero, son travesuras que se van a corregir. Pero creo que no se corrigieron para nada, ¿eh? No hubo corregimiento ninguno, ¿no? Apenas titularon, estamos corrigiendo. Doctorado y maestría. Ahora, del 40 al 2018, nos encontramos con un gobierno que recurre a la acumulación originaria, que recurre al hurto, al robo a gran escala. Porque tener un puesto público es la mayor felicidad que uno puede tener. Si tú quieres bienestar material, pues es lo importante, ¿no? Para ellos. Yo no le estoy haciendo propaganda a los franciscanos ni a Gandhi. Yo entiendo que la gente tiene derecho a tener un bienestar material, pero no al extremo que estos miserables han logrado, ¿no? Estos tipos, como dice Andrés, no tienen llenadera, ¿no? Logran contratos, estiman a todo el mundo, no le cobran impuestos a los fifís, por la sencilla razón de que los fifís son privilegiados. Los que pagamos impuestos somos los babosos de clase media o incluso pobres, que somos contribuyentes cautivos. Pero los Slim, los Mayeres, los Azcárragas, toda esta bola de fascinerosos, Vicente Fox, ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Claro, esto es una forma de lograr, evidentemente, acumulación de grandes cantidades de dinero, de bienes, de servicios. Y cuando hay disidencia, cuando hay rebelión, entonces viene la represión. Y sobre esto quisiera particularizar algo. Actualmente sabemos muy bien que hubo Ayotzinapa, que hubo Aguas Blancas, ¿no? Pues esto ha ocurrido multitud de veces, ¿no? Como decía una colega nuestra en Cherán, donde estábamos hace 2 años, ha habido multitud de Ayotzinapas. Sin embargo, hay un cambio. Esas matanzas no se conocían. No se conocían porque son matanzas de líderes agrarios, matanzas de personas humildes, matanzas de gente matanzas que no son conocidas. Porque los medios de comunicación, o disque comunicación, la prensa, por ejemplo, el radio, los inicios de la televisión, nunca informaban de eso, nunca. Entonces estábamos, por ejemplo, aquí en Chilangolandia, sin enterarnos absolutamente para nada de la muerte de estas personas. Aquí hay una diferencia importante con nuestros hermanos de América del Sur. Nuestros hermanos de América del Sur, por ejemplo, allí las dictaduras asesinan a mucha gente de sectores medios, y eso se conoce. Incluso reprimen intelectuales. Pero como dice, en eso tiene razón Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa decía, el régimen que mejor consiente a sus intelectuales es el mexicano.
y no reprime a los intelectuales. Se vende a los intelectuales, se vende como él mismo, Vargas Llosa, se vendió, pero él se vendió al capital internacional. Pero está Martín Luis Guzmán, está Octavio Paz, está Aguilar Camín, está Jorge Castañeda. Todos esos tipos les han dado una bola de bienes y dinero para que se prostituyan de la manera más vil y asquerosa, ¿no? Y claro, ahora apoyan completamente al capitalismo internacional y atacan furiosamente a López Obrador, ¿no? Entonces, las matanzas de la gente humilde no importan. Les voy a citar un caso. Mi padre me dijo, estoy furioso porque te iban a matar el 2 de octubre del 68. Y te voy a decir, hijo, en Francia hubo movimiento estudiantil también, y no hay un solo muerto. Bueno, atacaron con gases y macanazos a los estudiantes, pero los mataron. Bueno, sí, padre, pero tú ignoras algo. El 17 de octubre del 61 hubo una gran matanza en París, que nadie conoce. Fue una matanza de inmigrantes árabes, tunecinos, marroquíes, ¿no? O sea, de Medio Oriente. Ahora, esa matanza no es conocida porque es una matanza de gente pobre, de migrantes. Entonces, ¿qué cosa es un migrante? Pues es un imbécil, un pobre diablo, cuya vida no importa nada. Y tampoco importa nada la vida de un campesino en México o la vida de un obrero. Es lo que piensan los de arriba, ¿no? Y lo que pensamos nosotros mismos, ¿no? Yo como antropólogo me he encontrado constantemente campesinos, ¿no? Me acuerdo un campesino en la Mecameca que me decía, señor, yo soy un pobre diablo, yo no valgo nada, no soy más que un pobre campesino, pero mi hijo está en la universidad, va a ser ingeniero, él sí va a tener éxito en la vida, y no como yo, que soy, valgo menos que un insecto. Usted, le voy a decir, señor campesino, Aarón se llamaba, usted miente. ¿Cómo que miento si usted miente? Porque usted es un sabio. Usted conoce su entorno maravillosamente. Usted sabe el poder medicinal de cada hierba en este entorno. Usted conoce de astronomía porque usted sabe describir cada astro que está en el firmamento. Usted es un sabio. Usted no tiene título profesional, pero usted es un sabio, ¿no? Y no diga que usted es un pobre diablo, porque usted es un hombre que vale mucho. Y su mujer también. Su mujer no es una esclava hogareña. Su mujer es una gran trabajadora que realiza una serie de productos sin cobrar nada. Claro, no estaría de más que tuviera un título profesional. No estaría de más. Pero no diga que no es un sabio. Porque estamos acostumbrados, por la ideología dominante, a pensar que la gente humilde no existe. Una vez le preguntaron a esa Golda Meir, primera ministra de Israel, sobre los palestinos, y la vieja dijo, los palestinos no existen. Y nosotros mismos a veces, como decía Jean-Paul Sartre, tomamos un taxi y somos activistas sociales, por ejemplo, y nos ponemos a hablar de nuestras actividades como luchadores sociales, y resulta que el taxista es un agente secreto. Eso le pasó a una amiga mía, era del Partido Comunista, se puso a hablar de sus actividades con otro chavo, y el taxista era un agente y los arrestó a los dos. Pero claro, es que tú ves al ruletero como alguien que no existe, es una máquina que maneja, ¿no? Un poco lo que hacía Napoleón respecto a las mujeres. Napoleón era un poco misógino y decía, las mujeres son máquinas de producir hijos. Parece miserable de Napoleón, las mujeres eran máquinas, ¿no? Ahora, yo entiendo que en el siglo XIX, pues generalmente todo el mundo era muy machín, ¿no? Entonces, de 40 al 2018, estamos verdaderamente padeciendo como pueblo mexicano una pobreza verdaderamente excepcional, tremenda, pavorosa, no tanta como en Honduras o en Paraguay, o en Haití, pero es una pobreza lacerante. Es falso lo que Ismael Rodríguez, gran director mexicano, pone en aquella película de Pedro Infante, Nosotros los pobres, porque ahí los pobres aparecen un poco como que son felices, ¿no? Es decir,
Pepe Toro y la Chorreada pues están contentos de ser pobres. Eso es falso. Eso es falso. Por eso también, cuando aparece la película de Buñuel llamada Los Olvidados, como es una película que sí demuestra lo pavoroso que es la pobreza, fue prohibida. Incluso hubo personas como el admirable cantante charro cantor Jorge Negrete o Mario Moreno que exigieron que esa película se prohibiera y que Luis Buñuel fuera impedido de regresar a México, ¿no? Gran pobreza, gran represión, un cerrojo en cada boca. Yo trabajé en Excelsior y un día Requino Díaz Redondo me dice: fuera de aquí, porque pediste la renuncia de Cedillo. Ya no estás más en este periódico. Yo le dije: pues en Estados Unidos todo el mundo pide la renuncia del presidente y no pasa nada, ¿no? No, pero aquí sí, güey, aquí no estamos en Estados Unidos. Y tú pides la renuncia de Cedillo, alegando que es inepto, pues te largas de Excelsior, ya no estás aquí. No me dio indemnización, ni me dio nada, ¿no? Llegaba a Excelsior un tipejo de gobernación y revisaba los encabezados del periódico para ver si eran aceptables por el gobierno, ¿no? Decía un periodista norteamericano: la censura que existe en México es más fuerte que la que existe en la Unión Soviética. Bueno, eso es exagerado, ¿no? Pero eso decía un periodista norteamericano. Entonces nos encontramos, además, con el hecho de que esta burguesía, y no estoy atacando a toda la burguesía, ¿no? Yo conozco amigos tenderos, amigos que tienen pequeñas empresas, amigos que tienen pues sus negocios propios, generan capitales en pequeña escala, son gente honesta, ¿sí? Pero la burguesía alta, los grandes titanes del dinero, los Bayeres, los Azcárragas, que no tienen llenadera, como dice Andrés, son los que han causado, evidentemente, la desgracia de este país, los que nos han conducido al desastre social. Y además ellos, apoyados, asociados y subordinados al país más poderoso del mundo, que se llama Estados Unidos de América. Porque aquí además hay una dependencia enorme, ¿no? Una de las características de esta dependencia es el hecho de que como no había capitales, precisamente, tenemos que pedir prestado, tenemos que pedir créditos, tenemos que estar usando, pues, aquello que nos mandan los vecinos del norte. Los vecinos del norte nunca regalan nada, siempre ponen condiciones, ¿no? O sea, sí, señores, les vamos a dar un préstamo, pero ustedes van a acabar, por ejemplo, con todo el pequeño comercio. Nosotros vamos a imponer a Starbucks, vamos a imponer a Walmart, vamos a imponer a nuestras empresas. Si esto causa rupturas, quiebras de las empresas mexicanas, nos vale gorro, porque nosotros somos los que mandamos, ¿no? Entonces, claro, desaparecen multitud de pequeñas y medianas empresas mexicanas por la fuerza del imperialismo norteamericano, patrón excelso de estos tipos, aunque hay que recordar, sin embargo, el propio Estado mexicano siempre había tenido una cierta autonomía relativa. Por ejemplo, con el presidente López Mateos, cuando todo el mundo había roto relaciones con Cuba por órdenes norteamericanas, aquí conservamos las relaciones con Cuba. Hubo cuando menos un intento de defendernos como nación frente a las presiones terribles del Estado norteamericano. Tenemos una política exterior más o menos decente, ¿no? Pero ¿por qué viene el neoliberalismo? Bueno, esta burguesía había crecido enormemente en sus capitales, en su poder político, en su cultura. ¿Qué quiere decir su cultura? Que trata de imponernos una forma de pensar, que trata de imponernos una ideología, que trata de hacernos creer que el PRI es el partido de todos los mexicanos, que el PRI representa la unidad de la nación, que el PRI es el benefactor máximo. El PRI, una agencia de empleos del Estado mexicano, y, claro, la pertenencia a este partido oficial, que yo diría partido único. Ahorita voy a hablar del PAN, ¿no? Habría que tomar en cuenta
que pues yo, por ejemplo, que estudié en la escuela de antropología, pero también estudié en la escuela de economía. Y dicen, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces la escuela de economía, como todo el mundo era escarlata, rojillo, entonces resulta que dentro de la escuela todo el mundo era marxista, leninista, pero salían de la escuela e ingresaban al PRI, ¿no? Yo conocí a Salinas de la escuela de economía, era medio rojillo, y Raúl Salinas en ingeniería más todavía, ¿no? Cuando dice rojillo, ¿se refiere a lo de las camisas rojas? No, rojillo en el sentido del comunista. No, las camisas rojas eran reaccionarios, de la gente de derecha. Se llamaban camisas rojas, pero eran reaccionarios. Eran gente comandada por el pistolero de Carlos Madrazo, que a su vez fue asesinado por Díaz Ordaz. Como lo acaba de decir el propio Andrés Manuel López Obrador. Él habló del asesinato de Madrazo. Entonces, aquí nos encontramos en esta situación con el hecho, por ejemplo, de que creándose grandes fortunas, se invierte constantemente en empresas, en talleres, en granjas. Por ejemplo, las grandes granjas que tenía Manuel Cloutier. Ahora, yo les voy a decir que yo respeto mucho a Manuel Cloutier, porque lo conocí, era un hombre de derecha, pero era un tipo honesto y trataba bien a sus trabajadores, pero evidentemente era un millonario, ¿no? Sin embargo, era un hombre honesto y auténticamente opositor. Entonces crean estas grandes unidades empresariales, muchas de ellas con capital también norteamericano. O sea, cuando uno recuerda las empresas que teníamos, Tacos Beatriz, por ejemplo, La Veiga, todo eso se fulminó, se cayó por la fuerza de las empresas extranjeras, ¿no? Porque esta dependencia tiene costos, ¿no? O sea, los norteamericanos se imponen por todos lados, ¿no? Y no solamente ellos, porque además ahora resulta que la burguesía más poderosa del mundo es una burguesía transnacional, ¿no? Hay una diferencia cualitativa. Por ejemplo, Miguel Alemán era un lacayo, un sirviente, un criado de los norteamericanos. Como no era Trujillo, como no era Somoza, como no era Videla, como no era Pinochet. Pero Cedillo, Aspe, la señora esta de Pemex, se llama Cuartelio, creo, no son lacayos de los norteamericanos. Son socios con el mismo rango que los norteamericanos. El mejor ejemplo es Cedillo, que es un gran capitalista norteamericano, en ferrocarriles sobre todo. Es Mandori que da los ferrocarriles aquí, ¿no? Nos encontramos con una burguesía transnacional. Cuando se dice, por ejemplo, que el traidor de Calderón le ha regalado 24 millones de hectáreas a las mineras canadienses, no son solamente canadienses. Tienen capitales de varias partes del mundo, franceses, alemanes, japoneses, ¿no? Es una burguesía transnacional y por ende mucho más poderosa que el imperialismo norteamericano a secas, ¿no? Todo esto causa entonces lo que se llama una gran polarización social. O sea, a medida que se concentran y se centralizan los capitales en una pequeña minoría, el pueblo va perdiendo sus bienes, va perdiendo su dinero, va perdiendo hasta su manera de pensar. Se llena de enfermedades. Este problema de los hospitales, por ejemplo, eso no es culpa del gobierno actual. El sistema de salud fue abandonado por los anteriores regímenes, sobre todo lo que se refiere a hospitales públicos. Yo he ido a Joco, he ido aquí al Parque de los Venados, he llevado a gente, y a veces me decían, no tenemos analgésicos. Y fue a Joco con una señora sirvienta, no había manera de sacarle una radiografía. O sea, para que te atiendan correctamente tienes que ir a Médica Sur, tienes que ir al Hospital Ángeles o al San Angelín, ¿no? Porque el sistema de salud fue abandonado. El sistema de salud para la gente humilde, para la gente pobre, incluso para los sectores medios, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que la medicina es un negocio, es una industria. Por eso no se estimula la medicina preventiva, porque es muy importante que haya enfermos, porque cada enfermo es un cliente, ¿no? Cada enfermo paga en esos lugares como Médica Sur, ¿no?
En cambio, Joco, ¿para qué sirve Joco? No hay que ayudar a Joco, porque es gratis, no sirve, ¿no? En todo caso, después tienes que pagar los medicamentos también. Y así como se abandonó el sistema de salud, se abandona el sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay una mujer ganseril que se apodera del sindicato de trabajadores de la educación. El sindicato ya había sido prostituido. Hay que tomar en cuenta que el año 40, según datos de Orlando Córdoba, yo tengo otros, 1 de cada 4 maestros era miembro del Partido Comunista. Además, en esa época, en los 30, los maestros eran auténticamente misioneros, como Manuel Gavio, Moisés Sáenz, iban a comunidades en la Sierra Mija o en lugares muy alejados y realmente generaban una labor enciclopédica, didáctica, extraordinaria. Había que liquidar ese fermento revolucionario en el sindicato y entonces se empieza a charrificar el sindicato. Lo charrifican, lo prostituyen, lo corrompen a base, por ejemplo, de comisiones, ¿no? O sea, tú eres maestro, ¿sabes qué? No des clase, llévate esta lana, vas a ser diputado o vas a ser alquimista electoral, ¿no? Es lo que hacía doña Elvester. Y Elvester efectivamente regala cosas, regala camionetas, corrompe espantosamente. Una señora que traicionó al tipo que le hizo su amante, porque el charro del centro era Jongitud, ¿no? Y Salinas impone a Elvester traicionando a Jongitud. Y Jongitud declara en una ocasión: esa vieja que me traicionó es la asesina de Misael Núñez Acosta, un maestro de izquierda, revolucionario, que fue vilmente asesinado. ¿Quién sabe por quién? Porque además hay gran impunidad. O sea, este es el país de la impunidad, sobre todo cuando los crímenes los hace un Gonzalo N. Santos o los hace Maximiliano Vila Camacho. Nadie los va a castigar, nadie los va a sancionar, no va a pasar nada. Y si Anateco mata a unos chicos y violan a una multitud de señoras y señoritas, a nadie castigan por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso fue ordenado hacia arriba. Frente a esta inmundicia, frente a esta Senegal, frente a este pantano, el pueblo empieza a fastidiarse. Quizá un poco tardíamente. Ese hartazgo popular lo sentimos ya en 88. La gente realmente quería el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, por lo menos en las grandes ciudades, por lo menos en el Estado de México, por lo menos en Guerrero, y estoy seguro que ahí se ganó. No sé si Cuauhtémoc ganó de toda la elección, pero se notaba el hartazgo de la gente con el PRI y con el Estado, ¿no? Y sin embargo viene ese gran fraude, ¿no?, enorme del 88, ¿no? Entonces hay que esperar unos cuantos años más. Hay un problema. Don José Vasconcelos decía: este es un pueblo de cobardes, de pobres diablos. Claro, estaba furioso porque era muy narcisista. Y a las elecciones del año 29 le habían hecho fraude. Y bueno, yo no sé si Vasconcelos ganó, no creo que haya ganado. Ganó la Ciudad de México, ¿no? Pero Vasconcelos se puso furioso. Dijo que los mexicanos éramos una bola de cobardes, de pobres diablos, porque no nos habíamos levantado en armas en el año 29 para defender su triunfo. Llegó a odiar al pueblo mexicano. Llegó a decir: los mexicanos son tan repugnantes que le hacen culto a una prostituta. ¿Cuál prostituta? Le pregunté. El año de su muerte, yo era un niño, y le pregunté: maestro, ¿a qué prostituta se le rinde culto? A la Adelita. Estuve a punto de preguntarle: oiga, maestro, si usted dice que los mexicanos le rendimos culto a las prostitutas, entonces ¿qué opina de la Virgen de Guadalupe? No le pregunté, porque si le hubiera preguntado eso, me tira un uppercut y me da de patadas, ¿no? Porque él era muy católico, ¿no? Él era muy católico, ¿no? Ahora, el problema no es esa supuesta cobardía que dice Vasconcelos. Aquí siempre ha habido movimientos populares, siempre ha habido luchas, hay multitud de luchadores sociales. ¿Cuántos luchadores sociales fueron asesinados en tiempo de Salinas y de Cedillo y de los tipos que siguieron?
El mismo PRD perdió una multitud de luchadores sociales. Quedó la burocracia repugnante de los chuchos, pero auténticos luchadores sociales fueron asesinados. Claro, como eran campesinos muchos de ellos, o eran gente que no tenía grandes recursos, pues casi nadie se enteraba de eso. Excepto, por cierto, un día Aguilar Camín, Hay un número de nexos donde Aguilar Camín pone los muertos del PRD. Dice, ¡ay, la torre! ¿Será capaz este miserable de ocuparse de los muertos del PRD? Pero la tesis de Aguilar Camín es que como México es un país bronco, entonces morían en riñas, pues, de parentesco, de celos, porque México es bronco. Y yo decía, bueno, si la gente del PRD es asesinada porque México es un país salvaje, ¿por qué no asesinan a los del PAN? ¿Y por qué no asesinan a otros del PRI? ¿No? Como me hizo una pregunta, perdón, del terrorismo internacional, de niña siempre me preguntaba, ¿por qué los terroristas no atacan a los gobernantes, ¿no? Que están creando los conflictos? ¿Por qué atacan a gente que no tiene nada que ver? Es exactamente eso. ¿Por qué no se van a pegar ellos mismos? Entonces, represión, polarización social, prostitución de la cultura. O sea, un pueblo mexicano como el nuestro, dentro de una jaula a punto de estallar en llamas, ¿no? Y teníamos que salir de la jaula. Y esos movimientos populares, los que le dieron triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, los que luchan por la preservación del ejido, los que luchan contra la reforma del artículo 27, los que luchan por los salarios altos, los que luchan por sindicatos independientes, los que luchan por generar auténticos partidos de izquierda, son los que impulsan a Andrés Manuel López Obrador a hacer una campaña para ganar la presidencia. Por supuesto, la gente reaccionaria, la gente de derecha, la gente realmente conservadora, y por cierto, cuando digo conservador, no estoy de acuerdo que los compañeros zapatistas sean conservadores, por eso es otro asunto que ahorita voy a tocar, ¿no? Pero esa gente decide, hay que cambiar esto. No se puede cambiar por las armas, porque en estos momentos la lucha armada seguramente sería derrotada. Es decir, la capacidad del imperialismo es tan notable que ustedes pueden ver cómo durante unos cuantos años todo el aparato tecnológico norteamericano se dedicó a buscar un tipo llamado Ernesto Guevara, y lo encontraron y lo asesinaron. Efectivamente, la fuerza de la contrainsurgencia actualmente es enorme. La lucha armada no tiene muchas perspectivas. Claro, le puedes decir, ahí está Hezbollah. Hezbollah derrotó al ejército israelí en 1982. Sí, pero Hezbollah tiene armas de largo alcance y está apoyado por Irán, ¿no? Entonces, recurrimos a la democracia electoral. Claro, algunos decían, es inútil, porque esa democracia electoral no existe. Pues vamos a imponerla nosotros. Claro, ellos hacen un experimento en el Estado de México, hacen un gran fraude, era un ensayo general para impedir el triunfo de López Obrador, ¿no? Y le salió, es decir, impusieron al señor Alfredo del Mazo, triunfó el fraude contra la compañera, que era la candidata de Morena. El 1 de julio no pudieron hacer fraude. O sea, fue un tsunami popular que impidió que los otros miserables de Anaya y el otro idiota pudieran triunfar, ¿no? Ahora bien, entonces el 1 de julio es un triunfo popular contra el neoliberalismo, ¿no? O sea, contra el capitalismo más polarizante, el capitalismo que ya abandona el Estado llamado de bienestar, el Estado asistencialista. Ese muere, que era un Estado capitalista, pero muere porque ya no quieren ni dar migajas al pueblo, ya ni migajas quieren dar, ¿no? Entonces viene el neoliberalismo, ¿no? Y entonces hay muchos retos. Para empezar, tiene razón López Obrador, cuando constantemente dice que ya no lo va a hacer, pero tiene razón cuando dice, constantemente culpa al pasado. Pues tiene razón, le dejaron un país en ruinas, ¿no? Y entonces los retos son terribles.
qué bueno que solo lo hubieran dejado en ruinas. Siguen fregando. Los tenemos todavía que quitarlos porque no se pueden ruinas. Siguen destruyendo y quieren seguir destruyendo. Si tuviéramos que reconstruir sin tener gente que estorbara, sería maravilloso. Pero un frente tiene que estar reconstruyendo y otro frente tiene que estar poniendo el freno a los destructores. Sí. Qué bueno es esto. ¡Ay, la torre! No, yo quería un polvito blanco porque ahora está de moda también eso. Es azúcar. Es azúcar. No, sí, pero el polvito blanco mejor, ¿no? Me da un polvito blanco. Porque además, tomad en cuenta una cosa. El señor, no, es que yo no tomo azúcar. Está bueno. El señor Marx decía y tenía razón. El capital, esto está comprobado históricamente, el capital siempre va donde la tasa de ganancia es mayor. No me refiero a capitalistas en particular, porque un capitalista puede ser una persona muy obesa, pero el capital como tal siempre va donde la tasa de ganancia es mayor. Y la tasa de ganancia, ¿dónde es mayor? Pues el narcotráfico, por ejemplo, la trata de personas, la extorsión, todo esto es producto también del capitalismo y apoyado totalmente desde arriba, ¿no? Antropólogo, hay una parte importante ahí que yo no he escuchado que se toque en ningún lado. A nuestro presidente, precisamente, él lo toca como que con un poco de no seriedad, pero es seriedad. La corrupción es literalmente una enfermedad en el individuo. Él lo comenta algo así como un defenderse de manera tranquila, pero literalmente la enfermedad, la ciencia médica que no esté vendida a nadie, reconoce que la corrupción es una enfermedad, son individuos enfermos. Entonces, ahorita se tiene que trabajar, por ejemplo, contra todo el mal que genera la corrupción, pero ellos mismos, corruptos, están enfermando a su misma gente. Muchas gracias. Entonces, tiene que entrar ahí toda la ciencia médica, toda la ciencia del ser humano que rescate al ser humano, porque podemos ser individuos solamente, todos nacemos como individuos, pero un ser humano es un ser humano solamente cuando se conjunta en él la racionalidad y la sensibilidad. Si no hay sensibilidad, que es lo que me pasa a mí y le pasa a toda la vida, si a mí no me importa qué le pasa a los animales, qué le pasa a mis semejantes, todavía no soy un ser humano. Carmen, ¿nos permite? Sí. Que termine su... Bueno, me parece bien que debatamos, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de terminar Al final, para que podamos debatir un poco. Perdón. Por cierto, hay países capitalistas donde la corrupción era un poco rara, por ejemplo en Suecia, ¿no? La gente se suicidaba en Suecia porque se aburría, pero no, la corrupción era muy escasa, la vigilancia estatal era bastante buena, e incluso, aunque parezca grotesco lo que voy a decir, yo viví un tiempo en Gabacholandia y la corrupción es menor, es decir, hay muchos mecanismos de defensa en Estados Unidos para combatir el robo, el hurto, el saqueo público. Claro, es un país corrupto también, hay bastante corrupción, y son 2 millones de presos los que están en las cárceles de Estados Unidos, ¿eh? Casi siempre gente pobre también, ¿eh? Pero digamos, en comparación con el PRI, que todo eso es menos corrupto, ¿eh? Es decir, hay más formas de defenderse de la corrupción en Gabacholandia que aquí. Ahora, entre estos problemas que tiene Andrés Manuel, hay varios que se expresan de esta manera. Podemos hablar del sistema de salud, podemos hablar de la reforma educativa, podemos hablar del combate a las reformas estructurales. Ahora, el capitalismo internacional tiene como misión básica explotar el trabajo. O sea, la única forma de convertirse en millonario y gozar de yates como la hija de Romero de Champs y todo este tipo de cosas es acumulando capital, ¿no? Como doña la excelsa doña Rosario, ¿no? Ahora, el capital casi siempre se consigue básicamente por la explotación del trabajo. O sea, lo que llama más la plusvalía, ¿no? Es decir, pongamos por caso, supongamos que los obreros de Volkswagen produjeron un conjunto de automóviles que entre todos valieran 100,000 pesos. Bueno, eso es absurdo, ¿no?
digamos que todo valiera 100,000 pesos. Se le paga a los obreros 20,000. Los 80,000 se los agandalla el patrón, los 80,000 restantes. Dice que porque es su contribución a la empresa. En realidad los obreros podían tomar la empresa y quedarse con los 100,000 pesos ellos, no que se quede 80,000 el patrón, ¿no? Es la explotación del trabajo, básicamente. Pero ahora hay una patología terrible del capitalismo internacional, que es la economía casino. Es decir, ahora de lo que se trata, ya para qué explotas a unos malditos obreros. Mete tu lana en las Canarias, mete tu lana en Europa, en Suiza, mete tu lana en tal lugar. Les voy a poner un ejemplo. Mis primos, los más jóvenes quizá no hayan oído hablar de un tal Ernesto P. Uruchurtu. Fue regente de la ciudad. Bueno, Ernesto P. Uruchurtu es mi tío político porque mi prima Irene se casó con José Manuel Uruchurtu. Todos los Uruchurtu recibieron una herencia de Uruchurtu de millones y millones y millones. No sé cuánto. Sé que a mi sobrinita, hija de estos cuates que son mis primos, ella recibió 10 millones de dólares, una niña de 9 años, recibió 10 millones de dólares de su tío abuelo Uruchurtu. Uruchurtu no tenía hijos porque era homosexual, pero entonces mi primo, José Manuel Uruchurtu, es sobrino de Uruchurtu, ¿no? Yo le pregunté a ellos, a mis primos, oigan, ¿cuánto les dejó Ernesto a ustedes? Y se murieron de risa. No te vamos a decir. Pero lo que nos dejó de lana, ni te lo imaginas. Por más que te imagines, no sabes cuánta lana nos dejó. Nos dejó un chingamadral, así claro, de lana, ¿no? Ahora bien, mis primos nunca han trabajado. Nunca han trabajado, ¿no? Viven del mantenimiento. Y hay una cosa, yo pensé, a lo mejor a mis primos les va a pasar lo que al Toluco López o al Pajarito Moreno. Esos fueron campeones de box, ¿no? Que recibieron mucho dinero porque eran grandes boxeadores, pero se lo gastaron en el chupirul, en las señoras, en señores, en viajes, y murieron en la pobreza. Así murió el Pajarito Moreno y el Toluco López. Mantequilla López también. El Ratón Macías administró bien su lana. Mantequilla, ¿no? El cubano. Mantequilla, pues, incluso puso un negocio, el Mantequilla, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacen mis primos? No se arruinaron, no les pasó lo que al Toluco López. Ponen su dinero en el extranjero y ahorita tienen más dinero que el que les heredó Uruchurtu. Tienen más dinero que el que recibieron en herencia. Eso se llama capital especulativo. O sea, tú colocas tu lana en la bolsa de valores de Nueva York o lo pones en Suiza, recibes intereses y luego tienes más fortuna que la que invertiste. Y eso ya es una epidemia en todo el capitalismo internacional. Entonces resulta, esto es un prejuicio al propio capitalismo, es un prejuicio al capital productivo, ¿no? Ahora, la mayor parte de estos señores, los Cedillos y los Aspe y toda esa gente, aparte de que tienen empresas como Slim tiene Carlson, por ejemplo, ¿no? Son especuladores. Los delincuentes también, ¿no? Es decir, tienen gran dinero por las drogas, pero también lo colocan en la especulación, ¿no? Y entonces resulta que nos encontramos frente al grave problema internacional, ¿no? Ahora, a ver, estos retos terribles se enfrenta Andrés Manuel junto con el pueblo mexicano. No es posible, evidentemente, hacer una revolución como la que hicieron en 17 los bolcheviques o la que hizo Fidel en el año 59. No hay condiciones para ello, pero podemos ir generando formas, mecanismos, métodos de ir debilitando al poderoso. El hecho de que los compañeros zapatistas logren tener un espacio de autonomía y de autogobierno es un avance. Lo mismo los compañeros de Cherán, por ejemplo, ¿no? Unos compañeros del Estado de México que acaban de declararse autónomos también. Son espacios que se le ganan al capital. Claro, tienen el problema de que como no tienen feria, no tienen recursos, en la misma zona zapatista pues faltan recursos, falta dinero, falta presupuesto, ¿no? Pero en fin, son espacios que se le ganan al capital, ¿no? Esto es muy necesario porque también, por ejemplo, hay proyectos capitalistas que ya existen ahora y que son un peligro para sectores de la población.
y que Andrés los lanza para adelante, no los elimina. Digamos, el Tren Maya, por ejemplo, el corredor transísmico. Son proyectos que ya existen, que ya existían antes, que ya están acordados, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si tú decides, no vamos a hacer un tren que simplemente atraiga un turismo de spring breakers, de degenerados y de bola de miserables turistas asquerosos? No puedes hacer eso porque entonces pasa lo que pasa en Venezuela. O sea, el capitalismo internacional te va a bloquear, te va a combatir, te va a sabotear, te va a impedir que tengas créditos, te va a impedir que tengas préstamos, hasta que logren tu caída. Llevan años tratando de hacer caer a Maduro, todavía no lo logran, vamos a ver si lo logran o no, ¿no? Es decir, Andrés está muy consciente de que no puede enfrentarse face to face a estos grandes proyectos. Lo que hay que hacer es cambiarlos cualitativamente. Si el Tren Maya efectivamente va a causar daños a los pueblos originarios, lo que habría que hacer es que se imponga un turismo de tipo social y que la misma gente de los pueblos originarios participe como socios en el Tren Maya y en el corredor transísmico. Los gasoductos, vean por ejemplo, Bartlett dijo con toda razón que los contratos eran leoninos. Un señor que habló con Carmen Aristegui decía que no era cierto. No, sí es cierto, son contratos leoninos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si Bartlett desconoce esos contratos, el problema va a tribunales internacionales. Estos tribunales internacionales están comandados por el Banco Mundial, por el Fondo Internacional. Entonces el resultado va a ser un ataque al gobierno de López Obrador. Entonces Andrés tiene que hacer necesariamente nuevos contratos con esas compañías que no son muy benéficas para el pueblo mexicano, pero en las condiciones actuales tiene que hacerlo. Ahora, hay una serie de avances, por ejemplo, la reforma educativa se fue al demonio, ¿no? La reforma de Peña. Hay una nueva ley federal de trabajo que, aunque reconoce el outsourcing también, sin embargo tiene otros artículos importantes en favor de los trabajadores y la democracia sindical, ¿no? Tenemos también, evidentemente, apoyo a ciertos sectores de la población, por ejemplo, el caso de los ninis. Claro, hay que tomar en cuenta que los chicos de 15 a 29 años son varios millones, no me acuerdo la cifra exacta, pero son varios millones. Las becas que se le dan a jóvenes construyendo el futuro son 900,000. Es algo muy pequeño en comparación con el problema que tienen los jóvenes en México, ¿no? Sin embargo, es necesario robustecer estos planes. Ahora, también Morena, el partido que llevó al poder Andrés, es un partido heteróclito, pluricultural, pluripolítico, donde hay de chile y de manteca, ¿no? Hay luchadores sociales que llevan muchos años, excelentes luchadores sociales, que vienen de partidos de izquierda. Hay oportunistas, hay arribistas, hay farsantes, y estos oportunistas, arribistas y farsantes, con más razón se han unido a Morena, porque Morena está en el poder. Es decir, se hubieran unido al PRI, si el PRI hubiera ganado, o el PAN si hubiera ganado, ¿no? No, se unen a Morena, porque ahí está la papa, digamos, ¿no? Entonces resultan cosas como lo que acaba de suceder, el pleito entre Batres y Monreal, ¿no? Que, claro, yo no sé cuántos de ustedes sean parteros de Monreal. Yo conocí a Monreal como gobernador de Zacatecas, y era una peste la gobernadora de Monreal. Además se peleó con Valle García por la lana, ¿no? Por el botín. Luego, movimientos que hemos hecho apoyando a compañeros en Tlatelolco, Monreal nos mandó grupos de choque, nos atacó, ¿no? Perdón, rapidísimo. Y tiene organizado, anda mandando constantemente información en contra de AMLO, pero constantemente. Sí. O sea, el señor es un traidor, o sea, y él se evidenció solo cuando la gobernatura ahora está bien. Entonces, cuando Ricardo Monreal amenazó con ese otro partido, yo dije, ojalá se vaya otro partido. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, es muy notorio su catadura perista, es decir, su cultura es perista. Es decir, no ha abandonado esos hábitos, no los ha abandonado. Ahora, como dice el compañero Díaz Polanco, hemos ordenado que se haga la elección otra vez en el Senado, porque se hizo votar a la gente del encuentro social que no tenían derecho a votar en este sentido, ¿no?
Es decir, Morena, algunos han dicho, por ejemplo, el compañero Ángel Guerra, cubano, pero mexicano naturalizado, dice, tengo miedo de que Morena se perredice. Bueno, yo digo que no se va a perredizar si logramos efectivamente generar una alternativa de izquierda. O sea, ir a los ejidos, ir a los barrios, ir a los talleres, ir a las fábricas, como generalmente ha sido la actitud de los partidos de izquierda. Es decir, debemos coadyuvar, debemos integrarnos a las luchas sociales de la gente llamada común y corriente. Voy a poner un ejemplo. Aquí en La Juárez, que es una colonia, pues más o menos que está bien, ¿no? Porque si vamos a Iztapalacra, por ejemplo, en Iztapalacra hay una bola de perros, ¿no? Están sueltos. Aquí en La Juárez la gente lleva a sus perros con correa, ¿no? O sea, digamos que La Juárez casi es un paraíso al lado de un montón de Tlapantitlán y San Antonio Tomatlán. Pues La Juárez es casi un paraíso en comparación, ¿no? Pero fuimos testigos del carácter especulativo y vulgar y fascineroso del señor Mancera. Nos han impuesto una bola de edificios gigantescos para gente ricachona, ¿no? Condominios carísimos, que traen problemas de tránsito, problemas de agua, ¿no? Y todo eso por culpa del tal Mancera y la bola de estúpidos que gobernaron el DF antes, ¿no? Hicimos varias movilizaciones, no triunfamos contra Mancerópolis, ¿no? Pero esas movilizaciones debemos hacerlas mucho mayores, cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Es decir, nuestras demandas deben ser básicas en ese sentido. Debemos de tener programas. El programa general de Morena, los programas sectoriales, por ejemplo, en barrios, colonias, y convertirnos en agentes sociales, ayudando a la gente. Por ejemplo, aquí mismo en la Benito Juárez, todos nosotros debimos haber actuado contra Mancerópolis, contra esas gasolineras que cobraban de una manera corrupta, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo, yo era miembro del Partido Comunista, me salí porque era un partido demasiado adherido a Moscú, ¿no? O sea, no era un partido independiente, pero ahora extraño un poco al Partido Comunista por esta razón, porque, por ejemplo, acudíamos con unos campesinos, digamos, en Chalco, ¿no? Esos campesinos tenían grandes problemas contra el cacique, que retenía las cuestiones de agua o los créditos para el maíz, ¿no? Hicimos asambleas con los campesinos y mostramos, ustedes tienen toda la razón en la lucha contra el cacique, y ustedes nos han dicho cuáles son los mecanismos que usa el cacique, incluso amenazas de muerte contra ustedes. Y nosotros, que para algo estudiamos en la universidad, queremos plantearles que el cacique es solamente una figura propia del sistema. O sea, el cacique no es algo aislado, singular, independiente. El cacique que quiere matarlos a ustedes es un resultado lógico del sistema capitalista que priva en México, ¿no? Entonces, hacíamos círculos de estudio con los campesinos y estudiaban el sistema capitalista, ¿no? Claro, nunca habían sabido nada académico, pero ellos nos ayudaban a nosotros. Nuestro saber aumentaba con las informaciones y los puntos de vista de los campesinos, y los campesinos también se beneficiaban de nuestra formación profesional. Pues eso es lo que tendríamos que hacer como luchadores sociales, ¿no? Es decir, involucrarnos en las luchas sociales y hacer de Morena el partido de las causas del pueblo mexicano. El problema que tiene el partido es un problema demasiado general. Es decir, es un poco, no tiene mucho situaciones muy concretas. Por ejemplo, en relación a los pueblos indígenas, el programa de Morena es parco, no dice muchas cosas. El Plan Nacional de Desarrollo mismo tiene 61 páginas y le falta atender un montón de problemas que existen en México, ¿no? Bueno, yo aquí pararía la interlocución y entonces ustedes pueden comentar, preguntar, recordarme a la familia, hablar en verso o como quieran, ¿no? ¿Podría, ampliar algo con respecto a lo último que comentó? Bueno, yo pienso que la calidad básica de un partido es un programa.
O sea, el programa señala en qué sectores se va a actuar, básicamente, y a partir de qué instrumentos, de qué personas y mediante qué mecanismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Partido Comunista de la Unión Soviética después fue traicionado, ¿no? Es decir, con el señor Stalin se traicionó todo eso, pero el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética atendía varios aspectos. El principal era, él era el control obrero de las fábricas. Segundo, la reforma agraria, la colectivización del campo. El tiempo de Lenin era una colectivización por persuasión, no forzosa. No, problemas de ideología, problemas de la cultura, la composición del Estado, es decir, ¿quiénes componen el Estado? ¿Cómo va a funcionar el Estado? ¿Mediante qué organismos? ¿Mediante qué dependencias? ¿Con qué clase de funcionarios? Y ahí se plantea también la lucha contra la corrupción, la lucha contra lo que llamo acumulación originaria. Es decir, el programa tiene que atender cuáles son los problemas prioritarios, dónde están las contradicciones principales, de cómo se les va a atender. El programa de Morena está bien, pero es un programa todavía general, ¿no? Ya hay que atender, aparte del qué, atender los cómo, ¿no? ¿Cómo se va a abordar esto? ¿Cómo se va a abordar aquello? Por ejemplo, se plantea que la educación pues, debe favorecer a los sectores populares. Sí, está muy bien, pero ¿cómo? ¿Mediante qué métodos? ¿Mediante qué mecanismos? ¿No? Es decir, ¿qué alternativa tenemos frente a la reforma educativa de tal Peña? ¿Cuál va a ser nuestra reforma educativa? ¿Cuál va a ser la que propongamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con el campo? El campo fue abandonado. Con la reforma del artículo 27, en tiempo de Salinas, prácticamente se destruyó a los campesinos, ¿no? Que tuvieron que escapar a Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el tipo de ejido, el tipo de comunidad indígena que nosotros apoyamos? Por esto, porque miren, al ejido se le llama propiedad social, pero hay un problema. No es una propiedad social en este sentido, porque a los campesinos se les ordenaba desde arriba, desde el Estado, mediante ban rural, mediante ban general, ¿qué es lo que vas a producir? ¿Cuánto vas a producir? ¿Cómo lo vas a producir? ¿Cómo te vamos a vigilar si lo produces o no? Y te vamos a dar créditos si obedeces. Si tú quieres cultivar lo que a ti te da la gana, no te damos crédito. No. Nosotros tenemos que apoyar a los campesinos en su autogestión, en su autodeterminación y darles los créditos necesarios. No imponerles desde arriba lo que tienen que hacer, como sucedía en tiempos del PRI y del neoliberalismo, ¿no? Son las cosas que debe contener un programa, ¿no? ¿Y cómo vender esa mercancía sin intermediarios? Sí, también, por ejemplo, estas cuestiones del capitalismo que obviamente va a existir todavía un buen tiempo en México, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el capital tiene es como la cobre, devora todo, ¿no? Y tiene una geofagia. En México se han apoderado de los 24 millones de hectáreas de minería. Hay millones de hectáreas que se han cedido a los transgénicos que están acabando con la biodiversidad. Hay multitud de territorios en los cuales la población ha tenido que salir porque se han instalado empresas y los han corrido de esos territorios. Gente indígena que tiene cultivos de milpa, que tiene una sabiduría ancestral, que tiene una cultura propia. Esa geofagia, esa devastación del territorio, tenemos que plantear cómo combatirla en un programa, ¿no? Cómo hacer que el territorio sea un patrimonio realmente de los mexicanos y qué cosas pueden hacer los mexicanos al respecto, ¿no? Profesor, hay otra pregunta. Sí, yo quisiera intervenir, maestro, si me lo permite. Vengo acá para que me vean los compañeros. Como yo estoy un poco como Beethoven, entonces me dices... Maestro, fíjese que yo tengo una preocupación con respecto al partido de Morena. Es genial cómo llegamos con la lucha con el licenciado López Obrador, que pues, realmente él fue el que hizo todo el trabajo, ¿no? Pero también las bases, toda la gente que lo siguió, pues también siguió la corriente de Andrés Manuel y luchamos desde en mi caso desde el 2006, ¿no? A mí también me tocó vivir un poco lo del PRD porque también estuve en el PRD, ¿no? Pero entré cuando ya estaba eso ya muy descompuesto y me salí en el año 2000. Bueno, el chiste es de que llegamos, junto con el licenciado López Obrador, llegamos al triunfo.
con Morena. Y yo creo que Morena tiene una gran responsabilidad, porque la cuarta transformación no es cualquier cosa, es una cuarta transformación de la cual, si tiene éxito, el mundo, así como lo oyen, no será el mundo entero, pero la gran mayoría del mundo que fue afectado por el neoliberalismo está poniendo los ojos sobre Andrés Manuel. Claro. Entonces están diciendo, bueno, es un fenómeno extraordinario porque llegó al triunfo sin romper un vidrio. Fue de una manera genial, yo digo, no le tengo otra palabra más que decir genial. Entonces, creo que por eso Morena tiene más responsabilidad. Sí, la tercera es la vencida. Porque de esto depende de mucha gente, no nada más de México. Vamos a preocuparnos de México, pero de esto depende de mucha gente en Europa, en la América Latina, por supuesto. Nuestros hermanos latinoamericanos están esperando qué va a hacer Andrés Manuel. Bueno, yo voy a hablar con respecto a Morena, porque yo soy de Morena. Yo creo que aquí todos somos de Morena, ¿verdad? Entonces, en Morena, quizás por llegar a unos convenios, o yo no sé, entraron a Morena, ahora que fueron las elecciones de Andrés Manuel, entró gente, pues ahora sí, gente que no sabe ni de política, porque también entró pues maravillada diciendo pues sí, yo el cambio, pero también hay que saber de política y hay que entender qué es la izquierda. Y hay mucha gente que entró que no tiene ni idea qué es de izquierda. También entró gente del PAN. Aquí en Benito Juárez metieron a Cabani. No ganó. La gente, bueno, decía, ¿cómo ustedes que son de izquierda? ¿Cómo ustedes que son de Morena? ¿Cómo es que están poniendo a uno del PAN que fue el que empezó con los condominios aquí en Benito Juárez? Paula Soto. Bueno, de ahí ahora está Paula Soto de diputada. Y del PRD, no se diga, ¿no? Del PRD, porque bueno, hubo también gente maravillosa del PRD, pero esa gente se salió. Pero la gente que entró del PRD es gente trepadora, que está buscando, oportunistas que están buscando. Bueno, entonces, ahorita estamos con esa batalla. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Yo digo, ¿qué va a pasar cuando abran porque mucha gente se quiere afiliar? Cuando abran las afiliaciones, yo creo que ya hay colas que no son precisamente de izquierda que quieren entrar. Yo creo que ahorita los militantes del PRD, los que luchamos, los que realmente somos de izquierda, los que realmente estuvimos repartiendo en el sol, en el agua, en el frío, propaganda y nos aventaban la puerta porque al principio no nos podían ni ver, ¿no? Yo creo que esos militantes nos debemos de empoderar y no permitir que abran las afiliaciones. De momento, pienso que no, porque ahí se va a acabar Morena. Yo creo que deberíamos de no tener miedo, levantar la voz con bases, para que no se prostituya Morena. Es que el PRD entró en todo el mundo, hasta Graco Ramírez, que tenía antecedentes de ser un ambón. Entonces yo creo que no le hace daño. Ahorita vamos a luchar porque se quede, esperemos que estemos de acuerdo con que Berta Luján se quede. Porque Berta Luján es gente probada, gente de Andrés Manuel, gente que está, porque de verdad está luchando por el país. Y yo pienso que las bases esas que empezamos, también estamos por eso.
Y la mayoría somos grandes de edad, ¿eh? La mayoría, porque yo también creo que los jóvenes deben de entrar, pero también yo veo un fenómeno. Que entraron jóvenes como Sebastián, perdón que diga el nombre, pero con eso de que porque es recomendado del hijo de Andrés Manuel, hace y deshace del partido. No, señores, no, será hijo de López Obrador, pero no. Establece el filtro. López Obrador ya lo dijo, así sean mis hijos, no les vamos a permitir. Pues así sea Sebastián, no le vamos a permitir. A Soto no le vamos a permitir. Y su gente, porque yo pienso que se está derechizando el partido si permitimos a esa gente. Y entonces, mi exhorto era ese, ¿no? Mi exhorto era ese, que ahora más que nunca estemos al tanto, informándonos, apoyando. Yo nunca había venido acá, ¿verdad? La verdad yo bloqueé. Triunfó López Obrador y dije, no, pues ya lo hicimos, ¿no? Pues no, ya veo que no. Ya veo que tenemos un paquete enorme y que ahora debemos de trabajar más. Y entonces me he decidido, pues, Ernestina, órale. Y estoy tratando de conocer a todos mis compañeros, estoy tratando de exhortar y de ser compañeros a lucharse, a seguir luchando. Porque el proyecto, la cuarta transformación, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Si logramos el triunfo, no por protagonismo. Dormirnos en los laureles. Pero si logramos la cuarta transformación, vamos a ayudar a latinoamericanos, a nuestros hermanos latinoamericanos, a la gente de España que también está observando, gente de Alemania está observando, hay gente que dicen, no nos perdemos la mañanera de Andrés Manuel, y saben todo lo que dice. Es más, hasta le entienden más que yo, porque luego me pongo a platicar. Mi hijo está allá y conoce gente y ya me pongo a platicar. Y dice, no, estás mal. Lo que dijo Andrés Manuel fue esto y esto y esto. Hasta eso. Francia igual. Francia está al tanto. Bueno, hace poco vino un peruano, ¿no? Un señor del Perú. Belmont, que ahora también está con su programa. Está el de Francia, el señor Macron. Entonces, yo ese es el exhorto y las ganas de veras de no los conocía, pero voy a tratar de... Gracias. de que Bueno, aquí tenemos una persona que ha estado en pie de lucha, la señora Abigail. Claro, ella sí. Claro, pero como ella, todos, yo creo que todos... Profesor, le da respuesta a Muchas gracias. Pero yo que me intervengo primero todo. bien. Muchas gracias. Señora Yolanda, adelante. Una pregunta. Maestro, Permítanos, Sí. enséñanos qué es la política. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Es la base de todo. La política es la ciencia básicamente que reposa en las formas de poder. Es decir, hay gente que piensa que el poder es algo muy singular. Por ejemplo, entre los sociólogos norteamericanos, si yo tengo un cigarro apagado y me encuentro un señor que tiene un encendedor en la calle y le pido que me encienda el cigarro, el que tiene el poder es el que tiene el encendedor. Pero ese es un aspecto muy singular del poder. Como lo entienden los marxistas, es que el poder es el poder que tiene una clase social para imponer sus objetivos a otra clase social. Eso es según los marxistas. Ahora, según Michel Foucault, el poder es una atmósfera, o sea, las relaciones de poder no son solamente de clase social, sino pueden ser incluso puramente personales. Por ejemplo, Escúchelo. Por ejemplo, en México existe mucho la palabra mandilón, que muchos machines utilizan para hablar de un cuate que lo domina a su mujer. Entonces se supone que eso es una forma de poder. El poder que ejerce una señora sobre un tipo, que eso no le gusta mucho a los machines, ¿no? Entonces, pero eso es una forma de poder. Pero es siempre tiene que ver con la capacidad que tiene un grupo o una clase social para imponer sus metas a otro. Digamos, un maestro tiene poder, pero claro, el maestro tiene la meta de enseñar, ¿no?
de que los chicos sepan en qué consiste, por ejemplo, la historia de México. ¿Sabes? Tienen poder y tienen poder de sancionar al chico que no estudie. Eso es un poco el poder. Claro que el poder tiene múltiples formas, no es solamente el poder de una clase sobre otra, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? ¿Me permitiría complementar, por favor? De hecho, me encantaría si pudiéramos buscar ahorita en el diccionario de dónde viene y cuál es el origen de la palabra política. Pero permítanos, Sí, está bien porque es sobre el tema. ¿Sí? La palabra política es Polis. cómo relacionarnos todos los individuos. De manera negativa se ha tomado solamente la acepción de aquellos que están sirviendo, que no entran por poder, que entran para servir. De ahí se les ha dado resalmadamente esa acepción de poder, porque no entran al poder. En el momento que quitemos esa palabra de que entran al poder y le demos fuerza, entran al servicio, se va a tomar la política en sus verdaderos orígenes. Entran a servicio y la política engloba todas las reglas para que el ser humano pueda convivir en armonía. De ahí que todos los seres humanos estamos obligados a ser políticos, a conocer la política, porque esa es la verdadera política. Ese fue el origen de la política y eso lo remarca mucho nuestro presidente. La política se hizo para evitar las guerras, se hizo para que el ser humano pueda convivir en armonía y en bienestar para todos. Entonces, si ahorita encuentro la palabra que la busco, y si me permiten que las leo, mientras pueden continuar. Porque es bueno que conozcamos los orígenes. Que yo entiendo que el ser humano, desde que nacemos, dependemos de la mujer. Yo la política la entiendo como la autoridad. ¿Quién es la autoridad en una familia? La mujer, ¿verdad? No es el hombre es el cónyuge que va a ayudar al poder de la mujer, ¿verdad? Esa es la política que yo entiendo. Muchos hombres no lo quieren aceptar, pero las mujeres son las que, desde que nacemos, ¿quién depende del ser humano? La mujer. Entonces, eso es política conyugal, familiar, ¿verdad? Pero las mujeres están haciendo, ¿para qué gritan? Si siempre han mandado ellas, las mujeres. La madre, la base de la familia, la madre. El hombre va a ser el que va a ayudar a que se maneje de una forma determinada el hogar. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Otro día podemos hablar de la revolución feminista, porque hay una auténtica revolución planetaria sobre eso. Bueno, yo creo que antes de haber entrado al periodo de preguntas o comentarios, inclusive diálogo que ya se hizo aquí, no le dimos un aplauso al maestro Guerrero. Y creo que fue una exposición muy buena, muy buena. Y yo quiero referirme, en este momento no está el compañero Miguel con nosotros, pero como otros 11 círculos de estudio de Benito Juárez, estamos trabajando precisamente en torno a eso, a orientar a los compañeros, sean afiliados o no a Morena, que entiendan el porqué, lo valioso de este cambio y lo valioso de esta cuarta transformación. Anoche mismo estuvimos en una conferencia con el ingeniero Héctor Balbuena sobre el problema del aeropuerto. La verdad es que cada vez que escucha uno más, creo que se concientiza del valor para los mexicanos que haya ganado el licenciado López Obrador. Creo que un minuto más y esta gente hubiera sido capaz de robarse la República Mexicana con todo y nombre. Millones, millones, millones. Un aeropuerto que no podía funcionar ahí, que con tan poco tiempo y con tantos millones que ya se llevaron, ¿qué se alcanzó a construir? La verdad es que ahí hay una demostración más. Y yo creo que mañana va a ser uno de los primeros y principales puntos del informe del licenciado López Obrador, el aeropuerto. Eso fue un triunfo. Y no solamente la consulta ciudadana, sino la ventaja que va a tener para miles y miles y miles de trabajadores y para los usuarios del aeropuerto. Yo creo que a nosotros, los que realmente estamos convencidos de este cambio, nos corresponde transmitir toda esta información, porque siguen todavía los necios, los que, claro, están afectados en sus intereses personales, les quitaron millones de pesos mal,
mal pagados. El ejemplo que pone el maestro de Uruchurtu, yo sí conocí a Uruchurtu inclusive porque en el mercado de Miscuac, una de las señoras era su amante y ella tenía derecho a tener varios comercios ahí. Entonces, eso es una demostración de la bajeza de esas personas. Y aparte el dinero, es un ejemplo insignificante a lo mejor lo de Uruchurtu, comparado con todo lo que esta gente robó durante años y años y años. Yo me siento muy satisfecha. ¿Era homosexual? ¿Sí tenía una amante? Bueno, él echó los canes, perdón, un chisme, le echó los canes a Aida Peralta, una actriz, porque Uruchurtu quería ser presidente también. Ahora, en México no se acepta un presidente homosexual porque hay mucha homofobia. Entonces le echó los canes a Aida Peralta porque eso le serviría para ser candidato. Pero Díaz Ordaz lo tiró, es decir, lo echó fuera, lo echó. De hecho, con este ejemplo que puso ahorita el maestro, pues todos sabemos que Angélica costó mucho dinero para los mexicanos porque es una obligación, es un requisito que el presidente tiene que estar casado. Entonces, este señor del cual también se decían muchas cosas, aparte de golpeador, de homosexual, tenía que tener una esposa y bueno, pues se les ocurrió llamar a esa artista de Televisa y ya, terminó su contrato, lo que nos debió haber costado a los mexicanos. Ustedes no se imaginan si sumáramos de verdad, hubiera un contador que se diera la tarea de ir sumando todos esos privilegios que esta gente se ha dado y que se dieron durante años. Por eso insisto, ahora nos toca a nosotros asistir a este tipo de conferencias, pero transmitir para que la ciudadanía que no está convencida todavía de por qué fue benéfico para México y como ya lo dijo la compañera, para América Latina también lo va a hacer, pues transmitirlo. Formas hay muchas, pero yo creo que todos a partir de aquí debemos de trabajar, apoyar a nuestro presidente y bueno, pues lo demás le corresponderá a los también. Estoy convencida de que hay muchos errores, estoy convencida de malos funcionarios y bueno, lo interno del partido yo no lo tocaría aquí, lo dejaría para tratarlo nosotros internamente. Vienen elecciones, ustedes saben que 20 de noviembre es el Congreso Nacional para elegir al presidente del partido. Ya la compañera indebidamente anunció a Berta, todavía no la podemos nombrar como candidata. Claro, simpatizamos y estamos con ella, por supuesto, es el mejor elemento. Y también en octubre hay una asamblea para elegir consejeros ciudadanos. Ahí es donde queremos que la gente de aquí, de Narvarte, que está afiliada, que tiene su credencial y que está convencida, nos apoyen con su voto para los 5 hombres y mujeres que deberemos de llevar al consejo. Eso se los dejamos mientras de tarea y bueno, pues sigamos trabajando por el bien de Morena. Gracias. Van a votar por Berta, pero Berta es una chichimeca, ¿no? Si es que Berta Luján dice, oye tú, a ver si me traes algo, sienta la virona. No, pero sí es un punto importante que marca la señora Yolanda en cuanto a que sí, no debemos nombrarla porque aún no estamos en campaña. Entonces incluso pueden las paredes oír y ingresar una sanción. Mejor parecía que hay mucha corriente de gente más hacia la derecha en contra de Berta. Miren, si me permiten, yo encontré la palabra precisamente para la difusión a los ciudadanos. Es básico el conocimiento de esta palabra. La etimología es el origen de la palabra, dicen del latín políticos y está del griego políticos, que significa de los ciudadanos. Aparte del Estado y todo lo demás está votado, se los voy a resumir. Hoy en día el término político se encuentra bastante desvirtuado, haciendo creer a la gente que la política es una profesión o carrera. Sin embargo, volviendo a las raíces de la palabra, se ve que esto no es así y que muchos de los que se denominan hoy en día políticos son idiotas, ya que no responden a lo que le concierne al Estado o ciudad, sino que a sus intereses propios. Por Donald Trump. La verdadera política es el poder de los ciudadanos, así como nos lo dice Claro. de los ciudadanos. Pero ¿quién es la mayoría? Las mujeres. Participación de los ciudadanos. Estamos obligados a ser políticos.
Si no estamos siendo políticos, estamos infringiendo incluso los derechos humanos, porque dejamos de respetar nuestros propios derechos y los de los demás. Entonces, esto es una parte importante que tenemos que dar a conocer a mi vecino, a mi familia, a mis amigos. Desde ese entonces y desde esa verdadera perspectiva, empiezan a tomar su responsabilidad ciudadana. En el momento en que las sueltan, es cuando nos vienen todos los problemas, porque jamás se ha dejado de cumplir una responsabilidad y recibir buenos resultados. Es que unidos venceremos. El ser humano debe Ya por el hecho pero de en estar aquí, Alemania, ya somos políticos. la primera presidenta de Alemania, ¿cómo lleva Alemania? De maravilla, ¿verdad? Y no es una Hitler, ella es una mujer normal que dirige a su pueblo y el pueblo la aplaude y la apoya y todo. Entonces hay que dar una oportunidad también a las mujeres, que no siempre es el hogar, los hijos, no, también es la política del Estado. Que se politice. Claro. Maestro, ¿qué más? Bueno, por cierto, es muy importante que surja información sobre la situación actual. Por invitarlos el jueves, día 5 de septiembre, al Miguel Ángel de Quevedo 690, porque vamos a hablar de la creación de un Bolsonaro mexicano. Es decir, cuando digo creación de un Bolsonaro mexicano, vamos a examinar cómo la derecha está conspirando para derrocar a Andrés. La formación de este grupo llamado Futuro 21 tiene ese objetivo. Es decir, si no derrocar a López Obrador, cuando menos debilitar sus bases y combatir a Morena. Ese es el objetivo de Futuro 21, que es el PRD mismo, pero transformado todavía más a la derecha, ¿no? Me parece que esto es muy importante porque efectivamente los elementos de reforma social que está generando el gobierno actual son considerados como algo que puede incrementarse. Es decir, esta capacidad del gobierno actual, incluso de generar más terreno a favor de los sectores populares, es visto como algo tóxico por la derecha y por grupos como los chuchos, que aunque dicen que son de izquierda, favorecen a la derecha. Entonces, ya ahorita mismo, a un año del gobierno de López Obrador, ya hay una auténtica conspiración contra su gobierno, y parte de la conspiración es Futuro 21, pero hay otros grupos. Es decir, esa misma gente que le sonríe a Andrés, Balleres, Legorreta, Azcárraga, están en lo oscurito peleando para derrocar al gobierno de Morena. Y esto es una cosa que vamos a examinar el día 5. No sé si tengan más comentarios o preguntas. ¿Sí podría repetir el número de la dirección donde va a ser la plática? Sí. Bueno, el Miguel Ángel de Quevedo 690C es frente al Centro Cultural Veracruzano. Gracias. Eso es el restaurante de la señora Yuridia Iturriaga, que es de Morena, ella es de Morena. Es el círculo de Coyoacán, profesor. Sí, es Coyoacán. Sí, que se reúnen cada 8 días. Sí, pero además, ese día nosotros también tenemos nos reunimos como seminario de estudios chicanos, porque pertenecemos también al seminario de estudios chicanos. Es muy importante también que la campaña para Andrés, muchos comités se formaron en Texas, en California, incluso en Oregón, en muchos lugares de Estados Unidos, y eso fue un factor muy importante del apoyo a Andrés, porque aunque mucha gente pues, no podía votar, el apoyo que se le dio a Andrés en Estados Unidos fue básico también para su victoria. ¿A qué horas está convocada? Es a las 5:30. Bueno, es a las 5, pero la posibilidad mexicana a veces como que no. Maestro, yo llevo aquí ya muchos años, yo me he dado cuenta que aquí hay un partido que son de derechas pero cerrados, y la gente no se da cuenta. Pero el PAN es el que tiene la culpa, porque fue impuesto por la iglesia, el PAN. Bueno, recordarán que incluso Rafael Barajas habló de la raíz nazi del PAN. Pues sí. Porque mucha gente partidaria del hitlerismo fundó el PAN, ¿no? Aparte de la iglesia, sí, claro, ¿no? La iglesia. Pero era acabar con las reformas cardenistas, básicamente, ¿no? Que hubo un tiempo que, sí, ¿quién apoyaba al PAN? La iglesia católica. Aunque no queramos hacer, gente muy católica, sí, pero el PAN tiene la culpa de que el gobierno esté mal por culpa del PAN. El PAN siempre ha estado
Chilaquilito, chilaquilito, chilaquilito. Sí. Aunque, claro, la derecha incluye al PAN, pero también otros grupos que no son panistas, porque gran parte del empresariado mexicano no pertenece a Acción Nacional y ni siquiera simpatizan con Acción Nacional, pero están en esta conjura, están metidos en este rollo, ¿no? Por cierto, creo que, viendo la revista, creo que el señor Lenin tenía razón cuando decía que un partido debe tener un órgano periodístico que tenga un tiraje incluso no semanal, sino diario. El tiempo de Lenin se sacó el Pravda. Dentro de Morena ha habido gente que se opone a la edición de un diario. Y creo que sería importante que Regeneración saliera a diario, pues, ¿no? Que fuera un órgano importante donde además todos los compañeros de Morena debatieran sus puntos de vista. Mucha gente no sabe, pero Pravda quiere decir verdad. En español quiere decir verdad. Sí. Yo sé porque yo viví en Rusia y soy ruso. Yo sé que Pravda es verdad. Sí. Es pasiva, gracias. Sí, pasiva, gracias. Gracias. Pasiva es gracias. Das medalla, hasta luego, ¿no? Sí. Yo sé. ¿Hay más preguntas? Quería hacer otra pregunta. Nada más era ¿Comentario? comentario. ¿Qué asociación hay estaba al final de su discurso comentando de que Morena era una palabrita media rara? No escuché bien. Al final del discurso dijo de Morena que era algo de heteróclita, algo así, que yo también desconozco el término, si nos los puede repetir para no quedarnos con la... Bueno, yo de que Morena es un partido pluripolítico. Quiero decir que en ese sentido hay muchas facciones, hay muchos grupos de distintas concepciones, de distintos puntos de vista sobre la situación del país. Eso está bien. Es un partido grande en un país como México, no puede ser un país de mentalidad única, ¿no? Por eso es muy importante el debate entre todos nosotros, que debatamos y discutamos cuáles son las mejores vías para lograr la emancipación del país y lograr la cuarta transformación. Yo sé que los puntos de vista de gente como... Yo hablo mucho con Díaz Polanco, porque aparte que es mi colega, que estudiamos lo mismo, no tenemos puntos de vista, no son iguales. Yo sé lo que yo pienso, Díaz Polanco es distinto. Pero somos colegas y compañeros buscando un camino, converger, para lograr apoyar la cuarta transformación. Con el estalinismo, precisamente eso fue lo que se nulificó. O sea, ya nadie podía tener opiniones disidentes, estar en desacuerdo con el gran camarada. Que parece que mucha gente no sabe lo que es democracia. Mucha gente no sabe. Hablan de democracia, pero es el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Verdad? Mucha gente cree que un partido es el que manda. No, es el pueblo que se junta para resolver algún problema del pueblo. El gobierno del pueblo para el pueblo. Es lo que quiere democracia. Ahora te ves que mi amigo José Waldenberg dice: democracia es un voto en una elección. No es cierto. Eso es parte de la democracia. Sí. La democracia es básicamente la autogestión de nosotros, de nuestros propios asuntos. Por ejemplo, pues yo fui a Cherán hace poco. La gente está gobernando, la gente de Cherán gobierna Cherán. Son ellos en sus asambleas donde se decide lo que hay que hacer en el gobierno de ese municipio. Y me parece muy bien lo que pasa en Cherán, ¿no? En cambio, puede ser, digamos, San Juan del Río Durango, San Juan del Río Querétaro, pues ahí gobernaba el PRI y solamente se hacía lo que los caciques ordenaban, ¿no? Entonces, es la autogestión, el autogobierno, la posibilidad de resolver nuestros propios asuntos. Yo creo que si los de la Juárez nos hubiéramos organizado bien, esas grandes porquerías que hizo Mancera nunca se hubieran dado. Esos edificios para millonarios no hubieran resultado, ¿no? Pero no nos organizamos bien y por eso Mancera se impuso en nuestra delegación, que por lo demás es una delegación que tiene una trayectoria democrática antigua, pero que no es suficiente, hay que fortalecerla más, ¿no? ¿Nos permite otra pregunta, Sí. profesor? Pero Adelante. yo recuerdo cuando estaba López Obrador de regente, él fue el que dijo que se debería de economizar
bueno, de hacer edificios en el centro de Ciudad de México. Él fue el que dio el permiso, y no Mancera. No, a ver, aquí dice. Sí, hay una tendencia a verticalizar los edificios en todo el mundo porque el crecimiento demográfico es muy grande, toda la mancha urbana se extiende demasiado. Entonces hay esta tendencia a verticalizar los edificios en todo el mundo. Sin embargo, el problema es que se crean condominios y se crean estos edificios donde uno va a preguntar cuánto hay que pagar por un condominio, y son millones y millones. Yo veo que de repente de 5 millones ya es muy barato, ¿no? Entonces resulta que esto crea una serie de problemas porque la mayor parte de la gente no tiene poder adquisitivo, aunque estén en la clase media, no tienen poder adquisitivo. Y luego vienen problemas que no se consultan con la gente, que los problemas del agua, del tránsito. ¿Cuándo es que el gobierno de Mancera nos consultó a los de la Benito Juárez sobre esas construcciones? Nunca se les consultó. Es el lo que les dio la gana, ¿no? Y yo le he preguntado a los de City Towers, la empresa transnacional, ellos tenían que darle, por ley, un porcentaje al gobierno del DF. Pero no solo eso, la gente de City Towers me dijo que le daban mordidas a Mancera, ¿eh? No solamente un porcentaje legal, ¿no? sino mordidas, ¿no? O la construcción. Sí, pero el que autorizó Cada eso fue piso, López Obrador. cada piso de una construcción no es el dinero para Mancera. A ver, Porque Mancera le convenía hacer muchos edificios por eso. Sí. te quiere hacer una aclaración. Sí. Tina, la Va a ser señora. una aclaración. Sí, sobre lo que dice la compañera, que bueno, a reserva de que vamos a investigar mejor. La compañera dice que ese permiso de construcción de edificios no viene de Mancera, viene de López Obrador. A ver, pero el periodo de López Obrador, que fue creo que en el 2000, por ahí fue el que gobernó. Sí. Pero él hizo el proyecto para darle vida al centro de la Ciudad de México. Y eso lo benefició. Ahora, lo de Mancera fue otra cosa. Ahí fue el puro negocio de él. Y aquí, por otras razones que yo supe, se amafió con inmobiliarias que inclusive estaba coludido con la gente que construye en el INVI. Y este Mancera estaba con todo este tipo de gente para lucrar con todas las inmobiliarias. Y esos edificios son transnacionales, inclusive. Los que hicieron allí en el cine Manacar, todo lo que hicieron son transnacionales. Pero no tiene nada que ver con Pero el el que Manuel. empezó diciendo que se deberían de estas, Mira. Benito Juárez sobre todo, que había casas viejas que hicieran edificios porque ya la población era muy pequeña, entonces haciendo edificios iba a crecer la población. Pero mira, a ver, vamos a suponer que sí. Pero tú para construir un edificio debes de contar con una serie de requisitos. Sí, no lo dudo. Y muchos de esos requisitos se los brincaron y le dieron la puerta abierta y ayudaron a construir a diestra y siniestra. La prueba está que se cayeron los edificios ahora que tembló. No tiene nada que ver ahí. En Estados Unidos, arriba, Maestro, arriba. esto que está diciendo la Nueva compañera York. Qué difícil hicieron, madre mía. no es lo del bando. Nuestra delegación resiste más o menos a los sismos, más o menos. Bueno, está considerada en área B sísmica, sí. Porque yo que Tláhuac fue un desastre, y Claro. Iztapalapa también, ¿no? Sí. Claro. Señora Yolanda, Maestro, ¿quiere? esto que está diciendo la señora no es lo Tiene un que temblor se y- criticó a Andrés Manuel del bando 2 Se cuartearon, se van para abajo. cuando él dio permisos para construir edificios, pero que tenían otro fin, inclusive social, precisamente para darle habitación a gente de tipo social, a gente que no tenía. Y lo que pasa es que se distorsionó efectivamente con el PAN y Mancera y todos ellos que son lo mismo. El negocio. Sabemos que a los delegados les han dado los permisos para construir y de cada edificio le dan un condominio al delegado. Por eso cuando el sismo del 17
que estuvimos en plantón manifestándonos ahí en la delegación para que Bon siquiera nos atendiera, jamás resolvió, porque él sabía que Benito Juárez fue de las más afectadas. Fue donde más edificios se cayeron, inclusive unos que tenían un año de haberse construido, y hubo muertos. Y por eso el señor, lejos de irse para arriba, prefirió, yo se lo dije en su cara, usted jamás resolvió el problema de los sismos y de los damnificados, y ahora se va de diputado local, hasta le dice así la mano. El chiste era no perder el fuero. Entonces yo creo que más que nada habría que analizar bien eso, porque Andrés Manuel lo hizo desde jefe de gobierno para interés social, para ayudar como siempre a la ciudadanía. Se distorsionó en lo que ya fueron grandes negocios para ellos, pero fue eso. Gracias, compañera. El temblor llegó. Profesor, pues le damos las gracias A ustedes yo les doy las gracias. por ese hermoso cerebro con tanta conciencia del país. Le agradecemos su hermosa memoria.